lo nuevo que nosotros hemos estado haciendo y lo más interesante de esto es de que va a venir a cambiar toda la forma en cómo trabajamos. Acá, soy yo en un hospital privado esperando un niño de 2 años para una apendicitis con sospecha de COVID. No lo dan en hospitales privados, eso nosotros lo llevamos y tengo una máscara full face. Estos son con unos filtros P100. Estos son más potentes o más protectores que los N95. Esto es en la UCI del Hospital de El Salvador. Nosotros también allí hicimos el protocolo de trabajo para lo que era el Hospital de El Salvador. Esta es con una compañera, ella es Zulma Caravantes y es la encargada de la neumoterapia y es presidente de la sociedad también. Lo más importante de esto, bueno, hoy, ¿qué nos ha venido a enseñar? ¿Qué nos ha venido a enseñar esta? Que la fuerza de la naturaleza nos supera en todo. Una cosa tan pequeña o nos ha creado una vulnerabilidad, ¿verdad? Y nos ha demostrado que nosotros tenemos que ser más atentos y ser más cuidadosos. La práctica de la medicina se ha visto impactada por esta pandemia y hemos visto con asombro cómo a una de las grandes potencias mundiales y sus servicios de salud han sido rebasados y que a pesar de todos los esfuerzos realizados, la pandemia sigue incontrolable. El número de contagios aumentando, el número de muertos. Esto es bien importante ver para que tomemos conciencia. Entro a la UCI del Hospital El Salvador, siempre entro a la medianoche, renuncié hace como 15 días, sino por problemas que haya tenido en el hospital, sino porque el tiempo no me alcanzaba para cumplir lo que me demandaba la estancia ahí. Entonces lo que les quiero decir con esto es que estaba ahí y entro y digo, bueno, qué tranquilo está esto. Cuando me señalan a mi espalda y me ven que iba a una fila de muertos. Les comento esto porque para que nosotros tomemos conciencia todos los días y cómo reeducarnos. Una de las cosas importantes en las que tenemos que estar viendo cómo trabajamos. Para iniciar esto, tenemos que hacer una clasificación de lo que es la enfermedad, lo que son los asintomáticos, los leves, la moderada, la severa y la crítica. Tenemos que tomar en cuenta que un paciente que nos entre a una sala de operaciones o estemos ante un paciente que tenga una saturación de 90% para abajo, es un paciente crítico. ¿Qué significa? Que si este paciente es quirúrgico, nosotros tenemos que tener todas las medidas y pensar en que este paciente no lo vamos a poder extubar. Entonces, si no lo vamos a poder extubar, tenemos que tener en cuenta todas las medidas para entrar con este paciente. Primero, si tenemos cama de UCI. Segundo, que estamos preparados para atender en el centro que estemos ese tipo de paciente. O se refiere, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un paciente asintomático? Es una prueba de ácido nucleótico positiva, asintomático clínicamente, o sea que no tiene síntomas, más sin embargo la prueba ha salido positiva. ¿Qué es un paciente con una enfermedad leve? Bueno, los datos compatibles con la infección de tracto respiratorio, fiebre, fatiga, mialgia, tos, dolor de garganta, estornudo, escurrimiento nasal o síntomas digestivos. ¿Por qué dan los síntomas digestivos? Bueno, con esta enfermedad y casi todas las enfermedades virales lo que pasa es de que se nos inflama todo el cuerpo, más los órganos blancos. Yo he estado haciendo énfasis en esto, en que esta enfermedad viene a descubrir las debilidades que tenemos nosotros. ¿Por qué? Bueno, si hay algún órgano que nos esté fallando, por ejemplo, los que padecen de colitis, de gastritis, entonces si estén inflamados van a presentar náuseas, van a presentar vómitos, dolor abdominal, diarrea. La etapa moderada, cuando los sufren los pacientes de
una parte así moderada, los datos sugestivos de neumonía, clínico, radiológico, sin hipoxemia evidente. Siempre que nosotros vayamos a atender a un paciente, no va a ser que estamos atendiendo, tenemos a un paciente más, bueno, una tomografía axial más la prueba, entonces eso nos va a determinar que tenemos un 99% de certeza de que este paciente es positivo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una prueba negativa y tenemos una rayos X que son sugestivos a la enfermedad o un TAC? Bueno, entonces siempre lo tenemos que tratar como que si fuera este positivo. La enfermedad severa, bueno, ya cuando es una etapa severa, es una neumonía con hipoxia de saturación abajo del 92%, y crítica es un síndrome de estrés respiratorio agudo con shock séptico evidente, orgánicas, encefalopatías, coagulopatías y lesiones cardíacas. Este tipo de pacientes, cuando ya están en una etapa crítica, lo más crítico es de que la enfermedad es progresiva, pero acelerada. ¿Qué significa esto? Que es rápido, no te da tiempo. ¿Cuándo vamos a estar nosotros pendientes de esto? Bueno, si vamos a estar, por ejemplo, en el Hospital del Salvador, que se trata nada más la enfermedad, entonces entra con síntomas leves a moderados, llega a la etapa severa y luego cuando está en el momento crítico se va a decidir si se intuba o no se intuba. ¿Qué pasa con esto? Bueno, cuando se va a decidir intubar, una de las cosas más críticas en este caso es de que acá te dice que tenemos un distrés respiratorio con shock séptico. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo tenemos que tener en cuenta? Bueno, porque cuando hagamos una inducción, vas a decidir si lo haces con propofol o otro inductor. ¿Por qué? El propofol te lo va a chocar. En el mejor de los casos lo traes de regreso y si no, fallecen estos pacientes porque un paciente con un shock séptico más el síndrome de distrés respiratorio con una hipoxemia, entonces lo vas a chocar. Tenés que tener un monitor y estar chequeando la tensión arterial hasta ver de qué grado de choque te llegó. Por ahí vi una inducción de secuencia rápida que la mandaron y describían a 1 microgramo por kilo de fentanil. Se los menciono porque eso no es así. Nosotros estos datos son de los mexicanos son más educados a nosotros y no nos llevan solo ventajas en el fútbol, sino que también acá en lo que es la medicina y ellos están súper más avanzados. Los datos que ellos daban son de fentanil, por ejemplo, una dosis de 0.5 microgramos por kilo. En un paciente que es grande, que generalmente van a ver que los que llegan a la etapa crítica son los gordos y grandes, entonces sí se puede usar una ampollita de fentanil, pero tenés que ser fino para la inducción, fino, o sea, sutil. Aparte de eso, el propofol queda a discusión y es más preferible usar si tener disponible la ketamina. Recuerden siempre de que aquí recomiendan una inducción de secuencia rápida, más sin embargo, por ejemplo, en lo que es el Hospital del Salvador, la succinilcolina no estaba disponible, pero no era por cuestiones técnicas. Sí existía en el hospital, pero no estaba ahí. Lo que recomienda para esto, todos saben, las guías son el rocuronio, más sin embargo en el país no está disponible. ¿Qué procedimientos tenemos que tener en cuenta que van a ser de alto riesgo y de bajo riesgo? Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta por las actividades que nosotros vamos a hacer. Todo Latinoamérica ha tenido problemas con lo que es el equipo del EPP. ¿Y a qué viene esto? Para que nosotros tenemos que estar canalizando el tipo de queja que vamos a hacer o la crítica que hagamos. ¿Por qué? Vaya, ¿cuándo vamos a usar un EPP nivel 2 y cuándo vamos a usar un EPP nivel 3? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente con sospecha tenemos que usar un nivel 3, pero si no es sospechoso, la placa negativa, si tuviéramos acceso a una prueba y una prueba negativa también, entonces usamos un nivel 2. Pero ojo, vamos a usar un nivel 2 en este tipo de pacientes. Pero
tenemos una anestesia general, entonces tenemos que tener mayor cuidado. Entonces, aquí es donde tenemos que saber cuál es el tipo de vestimenta que debemos de llevar, sin antes ir a criticar las jefaturas de que si están o no están dando el equipo adecuado. Les comento un caso que todo Latinoamérica, más o menos, cada profesional de la salud ha invertido cerca de $200 en bioprotección. ¿Qué significa eso? De que cada profesional que está trabajando ha tenido que comprar su propio equipo de protección porque ningún gobierno ha sido capaz de surtir todas las necesidades que ha demandado el personal, más sin embargo ha tratado de suplir las necesidades que demanda el paciente. Son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que proteger, pero igualmente tenemos que tratar a estos pacientes porque no podemos permitir que se mueran en frente de nosotros. Entonces, procedimientos de bajo riesgo: colocación de cánula de Yedder, colocación de mascarilla facial con filtro expiratorio, colocación de acceso venoso arterial, administración de fármacos fluidos intravenosos, desfibrilación, cardioversión, colocación de marcapasos transcutáneos. ¿Cuáles son los procedimientos de alto riesgo? Bueno, la aerosolterapia, la nebulización, cánulas nasales de alto flujo, ventilación manual, el BNI. Esto es una ventilación no invasiva, la infusión orotraqueal, traqueostomía. Esta sea de cualquier tipo, va una traqueostomía de emergencia electiva. Igualmente la aerolización en este tipo de pacientes es bastante más. Broncoscopías, gastroscopía. Miren, esto es otra cuestión bien importante porque nosotros a nivel institucional no se están haciendo las endoscopías. A nivel institucional, pero ¿qué pasa a nivel privado? Para todos los compañeros de que están trabajando a nivel privado, sí las están haciendo, no se están haciendo la misma cantidad que normalmente se hacen. Entonces, ¿cómo debemos de hacer y afrontar este tipo de procedimientos? Bueno, siempre tenemos que estar protegidos. Sabemos de que estos son procedimientos de alta aerolización. Entonces, la ventaja de una endoscopía es que está a la cabeza al lado de nosotros, ¿verdad? O sea, no está de frente, sino que está al lado del endoscopista, donde hay mayor aerolización, pero hay una cosa que quedamos expuestos y es a la turbulencia de los gases del aparato, donde están los conductos, donde están las válvulas, que si el endoscopista los maneja arriba, entonces nos puede alcanzar. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo él los maneja para alejarnos y mantener una adecuada protección. La extubación programada o accidental, ¿verdad? Desconexión. Esto es bien frecuente, miren que pasa porque a veces por falta de experiencia en el momento de la pronación en pacientes que ya están intubados. Entonces en ese momento se extuban. Recuerden siempre de que siempre que va a manipular un paciente que está intubado, se debe de manejar el tubo. El tubo, ¿cómo lo vamos a manejar? Bueno, lo tenemos que agarrar, pero siempre la mano tiene que estar fija a la cara. No puede estar la mano en el aire porque entonces el tubo te va a quedar en la mano y van a igual a pronar el paciente. Entonces, siempre que uno fija un tubo, siempre tiene que estar la mano fijada a la cara. La desconexión del circuito de ventilación, también esto pasa, ¿verdad? Y lo que les hablaba aquí, la pronosupinación del paciente con tubo endotraqueal y RCP. Los protocolos de COVID, bueno, hablar de protocolos significaría que pasáramos hablando aquí toda una semana. Les detallé todos los protocolos que nosotros hacemos de acuerdo a la carrera. En anestesia, bueno, es una evaluación preoperatoria para un paciente COVID. Hay que hacer un protocolo especial. La intubación orotraqueal es otro protocolo especial, plan A, B y C. En anestesia, generalmente las intubaciones son controladas. A diferencia de que cuando vayan a hacer, estén en el área de la neumoterapia, van a tener dos tipos de pacientes. Una intubación controlada para ventilación proactiva o un paciente por paro, por hipoxia. Tenemos que tener en cuenta cuando es un paro cardíaco y cuando es un paro por una hipoxemia en un paciente COVID. ¿Qué pasa? ¿Cómo son las características? Cuando hay una parada cardíaca de un paciente
lo vamos a ver pálido. Pero si es un paciente por COVID que hace un código, lo que entra es en una apnea, ¿verdad? Y la apnea lleva a la parada cardíaca. Entonces son dos cosas muy diferentes. Esto lo importante es para la hora de que tratemos el paro. Recordemos de que cuando solo es un paro respiratorio, entonces con intubación más ventilación, traemos de regreso a este paciente. Más sin embargo, si es una parada cardíaca primaria antes que el paro respiratorio, entonces lo que vamos a tener aquí que activar primero el corazón y todo lo que es la circulación, ¿verdad? O sea, las aminas y además de eso, ver cómo aceleramos el corazón y tenemos que tener en cuenta todo lo que es la hemodinamia de este paciente en el momento que se trae de regreso. La tenemos protocolos también trans anestésico operatorio porque el acto quirúrgico no es solo quirúrgico, ¿verdad? Ni solo anestésico, sino que es un acto anestésico quirúrgico. La educción anestésica, o sea, la salida de la anestesia, tenemos que tener un protocolo para eso también. Todo mundo y todos hemos estado hablando de lo que es una intubación en paciente COVID. Sin embargo, yo personalmente le tengo más respeto a la intubación porque es el momento en el que te tose, en el que te empieza cuando lo traes de regreso, que se empieza a morderte el tubo, cuando lo extubas te tose, te tiras. Bueno, es el momento de mayor exposición. Si tenés una buena educación en lo que es la intubación, entonces en grados de exposición es más alto la extubación que la intubación. Sin embargo, toda la atención ha estado orientada a lo que es la intubación. La recuperación anestésico-operatoria, otro protocolo porque se han dedicado espacios especiales. Por ejemplo, si un paciente es positivo, no puede ir a una recuperación donde van todos los pacientes de que no son ni sospechosos y menos negativos. El traslado al servicio de estancia hospitalaria, ese es otro protocolo también porque generalmente se están recuperando en la sala de operaciones, se recuperan ahí y se trasladan directo al área COVID. Y lo que es otro protocolo para el paro cardiorrespiratorio, porque la AJA, la Asociación Americana del Corazón, esto cambió. Antes era cuando uno atendía un paro cardíaco, le daba más importancia a lo que era activar lo que era el corazón, ¿verdad? Pero ¿qué pasa hoy? Hoy no podemos eso porque tenemos que protegernos ante nosotros, entonces le damos más prioridad a lo respiratorio. Si se puede intubar, se intuba. Habían unas guías que estaban usando unas supraglóticos para este tipo de procedimientos con una bolsa plástica y luego después activaban y daban lo que eran las maniobras de RCP, la avanzada y la básica, ¿verdad? Entonces ellos lo orientaban más a eso antes, pero hoy las nuevas guías, la AJA las lanzó en abril. Entonces primero la respiración y luego atender el proceso cardíaco. En neumoterapia, bueno, los protocolos que se hicieron para el Hospital de Salvador, de esto generalmente esto fueron lo que es la oxigenoterapia, traslado de paciente, intubación de paciente COVID. Estos son lo que les decía, son dos pacientes distintos. Si voy a dormir a un paciente para una cirugía, y voy a tener aquí una intubación, es una intubación controlada de una vía aérea sana. Tal vez puede ser un paciente COVID, pero ¿cuál es lo que quiero marcar la diferencia? Los pacientes que son intubados, que han sido antes tratados con alto flujo, el alto flujo son flujos que pasan de 40 a 80 litros por minuto. Esto es lo normal, ¿verdad? El aparato te da desde 0 a 80 litros por minuto los que están en el Hospital del Salvador. Hay otros dispositivos que solo llegan hasta 60 litros por minuto. Pero con el que se comenzó a trabajar allí son 80 litros por minuto. Esto lo que tiene que ser, esto es dinámico. Esto no es que vayan a tener ustedes una tablita y vayan a decir,
a este le voy a poner 40, a este le voy a poner 50, esto es dinámico. Eso significa de que a ustedes le llega el paciente saturando 60, 70, le ponen un sistema de estos, entonces tienen que quedarse más o menos una hora, hora y media para adecuarlo al confort de él, que tenga la menos FiO2 con el menos flujo. Entonces, si ustedes lo pueden hacer de esta manera, entonces le tienen que dedicar tiempo al paciente, pero les digo, es dinámico. Hay un índice que se llama el índice de ROX, que también lo tienen que tomar en cuenta con este paciente, pero lo importante al recibirlo es esto. Ahora, ¿cuál es el problema cuando lo van a intubar? Que pacientes que han estado, en los recomendados son 6 horas para evaluar un paciente como está con el sistema de alto flujo, máximo 3 días. Pero cuando ha pasado más de 3 días con un sistema, este paciente está quemado con bulos y con coágulos. Entonces la dificultad para la intubación, esta aumenta su dificultad. Es que lo importante con esto es estar entrenando protocolos para ventilación mecánica, aspirado de secreciones, intercambio de tubos orotraqueales, ¿verdad? Estos son con buggy, con asistencia con videolaringoscopio. Una de las cosas de esto, de que a mí me llama la atención, les digo, de que yo me retiré, por ejemplo, del Hospital Primero de Mayo del Seguro Social el año pasado, hasta la fecha, no existía un buggy. El buggy fue inventado en 1980. Entonces, ¿qué significa eso? De que profesionales que están a cargo de los servicios tienen poco o nada de interés en mejorar la calidad de atención al paciente, porque con este dispositivo lo que hacemos es tener mayor seguridad al momento de hacer una intubación, y eso lo que hace es reducir las posibilidades de fracaso en el tipo de procedimiento, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre. Siempre llevar el mínimo de riesgo cada vez que vayamos a hacer un procedimiento. ¿Qué pasa cuando no podemos intubar? Si nosotros dejamos 10 minutos a este paciente sin oxígeno, lo que pasa es de que simplemente vamos a tener un vegetalito, ¿verdad? Recuerden de que aparte de lo que él sufre, vamos a sufrir nosotros también, porque él no nos va a poder demandar, pero la familia sí. Entonces, tenemos que hacer siempre todo esto con categoría. Siempre lo tenemos que hacer bien educado y no tenemos que estar esperando. Todo el personal que trabaja en anestesia aquí, a nivel de profesionales de la licenciatura, somos maleducados porque siempre estamos esperando de que alguien nos vaya a llegar a resolver el paciente, a resolver los problemas que nosotros tengamos con el paciente. De hecho, desde que los estamos educando y llegan a las rotaciones a los hospitales, ahí les decimos, no, este paciente no es de nosotros, le vamos a llamar a XX. Entonces, en ese momento te están maleducando y te están diciendo de que tu educación es limitada, tus conocimientos son limitados y te limitan al crecimiento. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar educados para todo tipo de evento más. Entonces, continuando con lo de los buggies, que todavía no los llevan a los hospitales, aparte de eso se hicieron protocolos para toma de gases arteriales, para paro cardiorrespiratorio, para el weaning. El weaning no es más que lo que es el destete, ¿verdad? Que es muy diferente a extubación de un paciente bajo anestesia, lo que es un destete en paciente que ha sido ventilado, ¿verdad? Y la rehabilitación pulmonar también otro protocolo que se hizo, que en El Salvador, entiendo yo que todo el paciente que está dado de alta de lo que es COVID, nadie va a rehabilitación pulmonar, debería, porque los pacientes están sufriendo en la casa, que aún cuando se levantan al baño se cansan, pero no hay un ente que dirija y ni que esté aportando para que les ayuden a este tipo de pacientes. Una de las cosas que se tienen que tomar en cuenta y de que demanda la atención de este tipo de pacientes es las salas de presión negativa. Las salas que yo conozco de presión negativa son las salas de presión del Hospital Bloom. Esto consiste en que se inyecta el aire acondicionado en el techo, pero se aspira a 1 metro del piso. Entonces eso hace un flujo en L.
¿Por qué les digo esto? Porque en el hospital del Salvador se hace un flujo en U, o sea, tose el paciente y luego lo aspira al techo. No debería de ser así, no que se debería de aspirar a la pared, ¿no? Pero son problemas técnicos. Pero les traigo la tabla aquí para que vean de que normalmente en una sala de operaciones se tiene que cambiar de 30 a 60 veces por minuto la atmósfera de la sala en una área COVID que va a estar infectada de virus, entonces igualmente se debería de cambiar. Entonces, cuando solo se hacen 2 recambios por hora, significa que necesitamos 138 minutos, o sea, 2 horas, para remover toda la atmósfera en un 99% y necesitamos 207 minutos para removerla en un 99.9%. Si tuviera, como les digo, lo ideal, que fuera entre 30 y 50 veces el recambio de la atmósfera, eso significa que solo necesitamos 6 minutos para hacer el 99% de la remoción de lo que es la atmósfera y solo 8 y necesitamos 8 minutos para el 99.9% de la remoción de la atmósfera total. El reconocimiento de un paciente. Bueno, recuerden que estamos hablando de protocolos y que nosotros cómo vamos a atender a un paciente COVID. Nosotros ya no tenemos que estar pensando en que vamos a entrenar para intubación. O sea, lo que les quiero decir es, sí tenemos que entrenar, pero ya no nos tenemos que enfocar en esa parte. Hoy tenemos que estar pensando cómo lo vamos a tratar, porque nosotros ya nos están llegando. Las fotos que les mostré al inicio era para eso, para entender de que ya hoy estamos tratando este tipo de pacientes y, por ejemplo, hoy fui a hacer un procedimiento, esa es la foto del final, es un paciente en la salida de COVID, 3 semanas de salida, los antígenos, se le tomaron los antígenos, todavía están elevados, la radiografía de tórax todavía tiene lesiones en las bases pulmonares, estaba saturando 95%. Entonces, hoy la idea es de que nosotros tenemos que estar ya no pensando en que nos van a venir, sino tenemos que estar pensando en cómo los vamos a tratar. Entonces, el equipo quirúrgico de choque en las emergencias de sala de recepción de los pacientes quirúrgicos debe contar con, primero, reconocer al paciente, notificar, equipo de protección personal, trasladar al paciente. Luego el quirófano tiene que estar listo, siempre tiene que tener un checklist listo. ¿Qué significa esto? Nosotros siempre hemos tenido los checklists, solo que nunca les habíamos dado importancia. Estábamos en el reconocimiento de lo que es el paciente COVID. Bueno, tenemos que tener un protocolo de cómo tenemos que este equipo se tiene que desplazar. Bueno, notificar, estar protegidos con un equipo de protección personal, nivel 2, y ya al ser quirúrgico identificado como tal tiene que ser un nivel 3, trasladar al quirófano, un checklist, la inducción, educción, retiro de EPP y luego pasar a la sala postoperatoria. Los exámenes de laboratorio es bien importante que lo tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, en los exámenes de laboratorio tienen que tener de preferencia una prueba de COVID, de una prueba de polimerasa. Tenemos que tener un hemograma completo con recuento de plaquetas. ¿Por qué es importante esto? Algunas veces se comporta como que fuera un dengue y empiezan a bajar las plaquetas. Yo he visto de que llegan hasta 40,000, 50,000 plaquetas. Entonces, tenemos que tener recuento de plaquetas. Además de eso, tenemos que tener en cuenta lo que es la elevación del leucograma. Cuando la enfermedad se está instalando, bajan los glóbulos blancos. Entonces, ¿qué pasa cuando bajan los glóbulos blancos? Todas las bacterias entran, generalmente los de la boca. Entonces es cuando se comienza a activar lo que es una neumonía bacteriana. Generalmente estos pacientes padecen de una infección mixta por el virus y además las bacterias.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros tenemos que mandar un hemograma completo con recuento de plaquetas y además de eso tenemos que ver lo que es el leucograma, eso a predominio de una linfopenia, tenemos que ver el dímero D. Todos estos son exámenes que antes no tomábamos en cuenta, el dímero D, la ferritina, la PCR, el TP y el TPT. Además de eso, acá falta lo que es la interleucina 6. La ferritina y la interleucina son marcadores víricos o bacterianos, que significa de que cuando estos están elevando tenemos una alta presencia de vírica o bacteriana. Entonces, ¿para qué nos sirve el dímero D? El dímero D es un marcador de trombosis. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros vamos a tener un paciente con un dímero D elevado, lo que va a pasar es de que tenemos que ver en qué momento vamos a comenzar con la anticoagulación. La anticoagulación, las dosis de lo que son la Abadiquet, las heparinas de bajo peso molecular, estos van entre de 30 a 50 microgramos por kilo o en el caso de la noxa que va a ser a 50. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos a poner dosis, o ya vienen precargados, ¿verdad? De 2.500 unidades en lo que es la Abadiquet o la misma heparina, 2.500 unidades a 3.500. Estos son dosis de profilaxis, pero cuando vamos a utilizar ya más dosis de anticoagulación, por ejemplo, con un dímero D de 3.000, ya lo vamos a ver más adelante, con un dímero D de unos 2.500 a 3.000, entonces en este caso ya tenemos que usar dosis de anticoagulación y esas las dosis son de 100 unidades por kilo. Por día tiene que estar vigilando también lo que es el INR, no tiene que estar arriba de 2.5, eso tiene que estar entre 2 y 2.5. ¿Por qué es importante esto? Si ustedes van a pasar un paciente de que está con un dímero D elevado, tienen alta probabilidad que ese paciente transanestésico pueda fallecer. ¿Por qué? Les va a hacer una trombosis pulmonar. Entonces siempre tienen que estar vigilantes de eso. Aparte de eso, tener exámenes de respaldo. Por ejemplo, ustedes tienen un dímero D elevado, ya lo anticoagularon, ya le pusieron una dosis profiláctica y aún así fallece. Entonces ustedes están protegidos porque ese paciente ya estaba con su tratamiento. Luego tenemos que estar vigilantes de eso, ¿va? De la ferritina, la PCR. La PCR es un marcador de inflamación. Eso lo que nos está dando es la gravedad de la inflamación. ¿Para qué nos sirve esto? Porque hay unos pacientes que tienen el dímero D elevado, la ferritina, pero tienen una PCR normal. ¿Qué significa? Que hay un bajo grado de inflamación. Hoy se está utilizando mucho lo que es la dexametasona. La dexametasona entonces en dosis de 8 a 10 miligramos en una inducción anestésica le va a hacer bien al paciente. ¿Por qué? Vas a bajar el grado de inflamación. Algunos utilizan y prefieren lo que es la metilprednisolona. Pero en este caso, lo puedes usar la metilprednisolona también o la dexametasona. Aparte de eso, la dexametasona también te va a ayudar como un antiemético y hoy que está de moda lo que son las técnicas multimodales para tratamiento del dolor, también la dexametasona va a ayudarnos a disminuir el dolor. ¿Cómo nos ayuda? Bueno, todos nosotros sabemos de que los AINES, parte de cómo se trata el dolor es usando a un antiinflamatorio. Entonces, si tenemos un antiinflamatorio de origen esteroideo más un AINES más un morfínico, entonces va a bajar, ¿verdad? Entonces, aparte de todo eso, te va a servir la dexametasona, la metilprednisolona el efecto es más potente, pero es más corto. En cambio, la DEXA lo que pasa es de que es más prolongado el efecto y es más sostenido. Entre los exámenes radiológicos que tenemos que pedir en este tipo de pacientes, o mejor, hoy en día es una tomografía extracomputar de preferencia, pero cuando no se tiene, con una radiografía de tórax. Una de las cosas bueno,
de los laboratorios, de los estudios de laboratorio, unos hallazgos de laboratorio encontrados en este tipo de pacientes, dice que son linfopenia, las enzimas hepáticas elevadas, elevación de lactato, deshidrogenasa, marcadores antiinflamatorios elevados, proteína C reactiva, procalcitonina, ferritina, dímero D elevado, tiempos de protrombina elevado. Lo que les decía, todos los órganos están inflamados, ¿verdad? Entonces, un grado de inflamación por parte del hígado te va a dar lo que es el tiempo de protrombina elevado. La creatina fosfoquinasa, la CPK elevada y marcadores de lesión renal aguda, ¿verdad? Los estudios radiológicos, bueno, de preferencia la radiografía de tórax y la tomografía axial computarizada como estudios de imagen de elección para ayudar al diagnóstico. ¿Por qué? La radiografía tiene una sensibilidad del 59% y el TAC del 97%. ¿Qué significa esto? Que si tenés un TAC positivo a COVID, aunque tengas una prueba negativa, este paciente va a ser lo más probable que es positivo, que está padeciendo la enfermedad. Pero como la prueba solo tiene una sensibilidad del 70%, entonces no vamos a poder catalogarlo como tal. Generalmente, el 70% de los pacientes estudios de imágenes pulmonar son con anomalía. Entonces, aquí es lo que los detalla. Estos son estudios de que hicieron en Canadá, los han publicado en México. Dice, por ejemplo, que el 20% de los casos infectos contagiosos son asintomáticos, lo que significa de que muchas personas de que van a estar padeciendo esta enfermedad no van a presentar ningún síntoma. Hasta el 10 de julio del 2020 se tenían reportados en la Ciudad de México 60,000 casos. La PCR aislada tiene una sensibilidad, lo que les decía, del 70 al 90%. Significa que el 30% de los pacientes infectados serán reportados como libres de virus, falsos negativos, ¿verdad? Que es con los que nosotros más vamos a tener en cuenta. Entonces, la propuesta para la atención de los pacientes quirúrgicos de que van a ser sometidos a un evento anestésico o diagnóstico, un TAC o vía de tórax. Esto me pasó hace exactamente como 3 semanas de que se durmió el paciente sin ninguna sintomatología, saturando 96%, que es 96%, bueno, yo saturo 96 también, entonces no padezco la enfermedad. Entonces, el problema fue el momento de la extubación. Entonces, aquí donde está encerrado con círculo, acá donde está encerrado con el círculo es donde presenta la mayor gravedad. Aparte de esto, también en las bases estaba, acá por la resolución no se logra apreciar bien, pero el reporte del radiólogo, acá dice que son infiltrados alveolares periféricos de ambos pulmones, considerar neumonía por COVID. ¿Por qué les traigo esto? Cuando en el momento que lo iba a despertar era una paciente de 49 años. En el momento de despertarla, en ese momento había, y la extubé, entonces en ese momento solo expandía un hemitórax, el hemitórax derecho. ¿Qué pasaba con el izquierdo? Bueno, el izquierdo es el que se ve en la radiografía que está más lastimado. En ese momento, como no saturaba más de 90, entonces le ayudé, intenté hacer una maniobra de reclutamiento alveolar, pero igualmente apliqué 500 miligramos de metilprednisolona. En ese momento ya hubo una expansión a los 10 minutos, por supuesto, una expansión de ambos hemisferios pulmonares y mejoró la saturación. Aparte de eso, se logró mantener ya solo con la bigotera a 5 litros por minuto, o sea, a una FiO2 del 40%, con 98% de la saturación. Más sin embargo, cuando se le envió a esta paciente la prueba, dio negativo. Entonces, este tipo y esto me pasó en un hospital privado. ¿Qué pasa con esto? Que hoy en día nos va a estar pasando este tipo de problemas. Van a entrar pacientes asintomáticos con lesiones pulmonares evidentes, pero si no tiene la radiografía, o sea,
como decía anterior, la propuesta es de que siempre un paciente que sea quirúrgico debe de ir como mínimo con una radiografía de tórax, como mínimo. Estos son exámenes de pacientes de que han padecido la enfermedad y aquí lo que les trato es de encerrar. Por ejemplo, tiene este paciente una ferritina de 1600. Lo normal es de 30 a 400. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que tiene una alta presencia vírica, porque lo que les decía, la ferritina, la interleucina 6 son marcadores víricos o marcadores virales y o bacterianos. ¿Para qué nos indica esto? Bueno, si vamos a ver cuando un paciente ha recibido una alta carga viral o una baja carga viral o altamente infectado, al que ha tenido una alta replicación. Vamos a ver que este tipo de pacientes también, este era un paciente que no padecía de diabetes, pero aún así estaba ya elevándose la glucosa. Sus valores normales eran de 86, pero ya aquí ya tenía 130. Entonces son de las cosas que tenemos en cuenta. Este paciente falleció. Luego el dímero D. El dímero D es de 0 a 250 más o menos lo normal. Este había alcanzado una elevación de 7159. Entonces, ¿qué nos está marcando el dímero D? El dímero D lo que nos está pasando es una presencia de coagulación, son marcadores de coágulos, de trombosis. Esto, ¿dónde se indican las trombosis? Bueno, una trombosis cerebral, una trombosis pulmonar, una trombosis venosa profunda, de las que dan en los miembros inferiores, o una trombosis mesentérica. En este tipo de pacientes, cuando se sospecha, se manda este tipo de exámenes. Y lo que les decía, cuando tengamos estos exámenes elevados, tenemos que inmediatamente comenzar con una terapia de anticoagulación. De acuerdo a la elevación, tiene que ser profiláctica o pasar ya al nivel de una anticoagulación controlada, guiándonos por el INR. Este paciente luego se le comenzaron a subir los glóbulos blancos, ya estaba con 17,000. ¿Por qué es importante que nosotros tenemos que estar vigilantes también de los glóbulos blancos? Porque en ese momento tenemos que comenzar con una terapia de antibióticos, dobles antibióticos de preferencia. Y siempre esto generalmente ya se está tratando con ceftriaxona y clindamicina. Cuando te llega a un paciente una sospecha, alta sospecha de una neumonía asociada a COVID, sabes de que ya va agregada también que se te va volviendo una neumonía mixta, ¿vale? Entonces, que vas a tener una presencia vírica más la bacteriana. Entonces siempre tiene que ir con doble antibiótico y siempre a presencia de los linfocitos, va con 3.9%, lo normal es de 20 a 30%. Esto es lo que les mencionaba, entrenar, entrenar y entrenar siempre. Estos son los talleres que teníamos en el Hospital de El Salvador, entrenando con las Aerosol Box, que ya todos las están descartando también, pero más sin embargo era una parte de los stands que teníamos ahí. Este es un videolaringoscopio de trading, el que por cierto lo doné para el entrenamiento de este tipo. Teníamos 7 stands y con 7 maniquíes donde se estaban entrenando con todas las modalidades, con videolaringoscopio, con supraglóticos, con intercambiadores de tubo, con aerosol box. Entonces, pero la novedad hoy es el videolaringoscopio, así de que aquí estamos haciéndolo con videolaringoscopio y esto lo adaptábamos a una computadora, en este caso estaba mi teléfono. La Asociación Americana de Anestesiología diseñó estrategias para llevar a cabo las cirugías electivas y disminuir el riesgo de transmisión viral. Bueno, una de las cosas es de que es priorizar un paciente electivo que se va a operar, tiene que estar 15 días en aislamiento. El problema es que como lo controlamos, si le decimos que vaya para su casa y que no vaya a salir y que no tenga contacto con nadie, esto es dificilísimo si nosotros que somos adultos lo hacemos. Entonces, ¿cómo controlar a una persona de que va a estar en su casa 15 días y luego que llegue a un centro hospitalario para su operación? Entonces, lo otro es priorizar los casos quirúrgicos.
Ellos habían hecho una tabla de procesos quirúrgicos, bueno, electivos, que conste que los que son de emergencia siempre se están haciendo y esto se pasa nada más con una radiografía de tórax y una PCR normal. Que la PCR, como es un marcador inflamatorio, por ejemplo, el mayor problema es con los niños, que los niños casi en su mayoría son asintomáticos. Entonces, no van a haber marcadores que te guíen como una PCR. Entonces, solo la prueba de COVID y aún así tienen una sensibilidad del 70%. Entonces, aún así queda un desprotegido el otro 30%. Entonces, lo más conveniente es que entren con una radiografía de tórax. Como hoy lo que más estamos haciendo son los checklists, entonces aquí les, les traía lo que son los checklists de verificación de los pasos críticos. Los pasos críticos, bueno, vamos a tener lo que es para una intubación. Entonces tenemos primero la asignación de roles, la previsión, luego cuando vamos a realizar la intubación, todo lo que es el equipo, el material. ¿Por qué se hacen todos estos checklists? Oye, porque el detalle es de que nosotros no podemos estar saliendo ni podemos estar pidiendo, entonces tenemos que tener ya todo listo. Dentro del equipo que tenemos que hacer, bueno, tenemos que tener la máquina de anestesia listos y probados, o que sea un ventilador en una sala COVID, monitor básico con signos vitales, con cronografía, que generalmente nosotros no tenemos, ¿verdad? La caja acrílica que se ha dejado de usar, una succión funcionando, de preferencia con una cánula Yancauer, videolaringoscopio. La novedad es el videolaringoscopio, siempre debería ser así, y es un gran problema para los que tenemos más edad. Yo personalmente no tengo ningún problema, yo hoy ya todas las intubaciones las hago con un videolaringoscopio, soy parte del equipo de que hace el entrenamiento en el Hospital de El Salvador y que entrenamos en esta parte de lo que es el videolaringoscopio. Los expertos dicen de que para intubar con un videolaringoscopio solo necesitas 15 intubaciones hechas con videolaringoscopio, más sin embargo con un laringoscopio convencional necesitas 70. O sea que es mucho más fácil. Pero ¿cuál es el secreto del videolaringoscopio? Que tenés que llevar el tubo en una forma de palo de hockey. Siempre la punta a partir de lo que es la marca glótica tiene que ir en un ángulo de 30 grados. Entonces, con eso se te va a facilitar y con eso vas a tener una efectividad del 99%. Si llevas el tubo sin guía, eso significa que solo vas a tener el 60% de aciertos en la intubación, vas a fallar el 40%. Y es lo que pasa generalmente con niños. En niños están usando los videolaringoscopios, pero como no los usan de la manera correcta, porque siempre estamos acostumbrados a no usar la guía, entonces se falla demasiado. Bueno, el material. Y esto, cuando vayan a comprar el videolaringoscopio, también tienen que ver qué tipo van a comprar. Hay 3 tipos. Primero están los con cánula de guía, así como el King Vision. Están así como de los que venden acá, que es de mala calidad, por cierto, es un compañero el que lo vende, pero el acrílico de que está hecho la hoja rápido pierde su, su protección, entonces lo que pasa es de que no ves, rapidito se te empaña. Y si es más, cuando estuviste haciendo la preoxigenación, estuviste inyectando demasiada presión positiva, entonces cuando viene todo ese aire caliente de los pulmones, te empaña la hoja y no ves. Ese es el Macran. Entonces, pero hay otros tipos de videolaringoscopio. Pero ¿qué pasa? Que tienes que tener la diferencia de esto. Porque cuando es el King Vision, siempre tiene que ir con un buggy. Con un buggy. El King Vision va con buggy. Y los otros laringoscopios de hoja convencional van con una guía convencional, con un estilete, en forma de palo de golf o de hockey, ¿verdad? En ángulo de 30 grados. Bueno, tenemos que tener unas máscaras laringeas, todos los supraglóticos. Aquí menciona dentro del checklist una máscara laringea. Lo importante de esto que tienen que conocer qué máscara laringea van a tener. Para este tipo de paciente lo que se recomienda son 2 máscaras laringeas. Son
la Protector y la Supreme. ¿Por qué? Porque estas dos máscaras laringeas, de usar una máscara laringe, lo que se busca es tener la mayor capacidad de escape, o sea, que alcance arriba de 20 centímetros de agua de presión. Recuerden, siempre que estemos en vía aérea, vamos a medir las presiones en centímetros de agua, no en milímetros de mercurio. Entonces, con una Protector se alcanza a 27 centímetros la presión de escape, centímetros de agua, y con una Supreme a 22. ¿Qué pasa con las otras máscaras laringes? Por ejemplo, la Procil a 17 es la presión de escape, pero las más recomendadas son esos. Si van a intubar, lo más recomendado es usar la Fast Track. La máscara Fast Track tenemos que tener en cuenta cuando usar también la Fast Track, porque pacientes que tengan una depresión de la tráquea, esto por nódulos de la tiroides o malformaciones, no van a poderlo intubar tampoco. No, que tiene siempre, para que sea funcional la Fast Track, tiene que estar alineada la tráquea en posición medial. Si no está alineada en posición medial, no lo van a poder hacer. Y hay muchas formas de hacer dentro del taller de que se hace en el Hospital del Salvador. Nosotros lo hacemos con buggy, de la forma convencional, con estilete, o sea, de todas las maneras que se pueda practicar para que sea más fácil la canalización de lo que es la tráquea. Dentro la pinza para pinzar el tubo, para lo que no haya un escape de aerosoles. La máquina de ultrasonido también, esto es conveniente para ver lo que es el diafragma o la misma tráquea, ¿verdad? Solo que nosotros tenemos que tener una educación en lo que es el manejo de esto para ver qué tipo de transductor, si es el convexo o el lineal el que vas a usar, pero ese es otro tema. Y las ondas de tubo endotraqueal, boquillas. Dentro del material que vamos a tener en cuenta es el circuito anestésico de ventilación, el circuito Bain con filtro EPA. Con nosotros solo no contamos con sistema Bain, no, que es solo el Jacksonville. Tienen que tener su filtro EPA, siempre. Las dos mascarillas faciales, recordemos que una nos va a servir en la inducción y otro en la educción. Los dos filtros de preferencia tiene de haber un filtro en la válvula expiratoria y otro en la válvula inspiratoria. Una trampa con línea de canografía, idealmente tendríamos que tener siempre un canógrafo, ya que no podemos usar lo que es el estetoscopio. Nosotros, por educación y por toda la experiencia que tenemos, no lo necesitamos. Podemos ver así a través de visualización si tenemos una respiración simétrica de ambos pulmones o si el tubo está demasiado introducido. Tenemos que saber también de que el tubo en un adulto tiene que estar entre 22 y 26 centímetros a la arcada dentaria. Mal educados estamos nosotros siempre cuando estamos hablando de que debemos de medir la distancia del tubo a la comisura, pero no, se mide a la arcada dentaria y eso tiene que estar entre 22 y 26. 3 tubos endotraqueales siempre, ¿verdad? Cinta y jeringas para el balón neumotaponador, gasas, parches oculares. Las gasas las mencionan acá, pero lo ideal es que tengamos las compresas, una bolsa para desechos de cortopunzante, un campo plástico transparente grande, lo que idealmente se está utilizando hoy es una bolsa plástica transparente de 25 libras. Esas son perfectas. Se corta, queda como una capucha, se pone por debajo la mascarilla cojinada, por encima se pone los tubos arrugados y se sostiene con el arnés que lleva para el cabezal. Los medicamentos, bueno, tenemos que tener un peso ideal del paciente, lo que sí son alergias, los opioides, hipnóticos, relajantes musculares, vasopresores, drogas de emergencia, todas las drogas de emergencia, la adrenalina, noradrenalina, medicamentos antiarrítmicos y para pseudoanalgesia, ¿verdad? De mantenimiento. Tenemos que estar listos también por lo que es una vía aérea
difícil, 2 intentos fallidos de intubación por personas altamente entrenados se cataloga hoy como una vía aérea difícil, ¿verdad? Si se presenta una vía aérea difícil, que estos son 2 casos muy diferentes, en tener una vía aérea difícil no prevista y una vía aérea difícil prevista. Según la GAS, la Asociación Inglesa de Vía Aérea, la GAS, ellos son los que están sacando los lineamientos de lo que son las guías para lo que es vía aérea difícil. Entonces, según ellos, nosotros vamos a realizar una intubación, tenemos que tener un carro de vía aérea. Los carros ya lo vamos a ver más adelante. El carro de vía aérea tiene que tener 4 gavetas para el plan A, B, C y D. Entonces, todo eso tiene que estar en el momento. No tenemos el Hospital de El Salvador, eso es un diseño propio y eso no lo tenemos que adjudicar, que es el primer hospital que está usando una mesa de vía aérea. Cuando dicen que van a intubar un paciente o que hay un código, entonces en ese momento se va con un carro de vía aérea. No se lleva como normalmente llevábamos un maletincito, no, es un carro de vía aérea y eso son lineamientos que está dando la Asociación Inglesa de Vía Aérea. Supraglóticos, y tenemos que tener el equipo de los EFONA, ¿verdad? Para una cricotomía de urgencia. Generalmente pasa a, a, a funciones de un cirujano, pero sí tenemos que saber cómo hacer una ventilación en jet, cómo hacer una cricoidectomía con una aguja 18, con un catéter 14 y cómo ventilarlo. Eso hay unos dispositivos que se hacen, pero ahorita vamos a perder mucho tiempo en eso. De extubación tiene que estar listo el material igual y los medicamentos para reversión y para despertar al paciente y para analgesia postoperatoria. Siempre que vamos a entrar a un paciente tenemos que estar ya con el kit de EPP. Dependiendo, tiene que haber ser nivel 2 o nivel 3. Las recomendaciones en relación con el EPP y las pruebas diagnósticas, bueno, todo paciente con prueba negativa le recomienda uso de EPP adecuado en todo el personal expuesto a procedimientos generadores de aerosol. ¿Qué significa esto? Que hoy, aunque los pacientes tengan una prueba y estén negativos, nosotros siempre tenemos que tener un EPP nivel 2 con un paciente sospechoso o positivo nivel 3. La inducción, bueno, siempre va. Un checklist, inducción de secuencia rápida, intubación orotraqueal, transoperatorio, inducción anestésica y lo más importante, lo que decía, es la extubación. La lista de chequeo de preintubación en paciente diagnóstico con sospecha de COVID, bueno, tiene que ser un consentimiento. Esto lo que se está haciendo ahorita es un checklist, ¿verdad? Entonces, el consentimiento personal, esto es como en los hospitales que ya está implementado lo que es la hoja de cirugía segura. Entonces, idealmente en este tipo de pacientes tiene que haber este tipo de documento y esto es lo más similar a lo que es una hoja de cirugía segura. El personal médico con todos los elementos de protección, paciente monitorizado, dicen, se considera vía aérea difícil, tiene riesgo de broncoaspiración, acceso venoso permeable, tubo orotraqueal. Una de las cosas que ha estado pasando últimamente es de que pasan este tipo de pacientes. Miren, por regla internacional, tiene que traer un paciente a sala de operaciones con un catéter 18 pasando permeable. Pero algunas veces nosotros no nos tomamos esto en cuenta y entonces hasta el momento que vamos a inyectar el medicamento nos damos cuenta de que no tiene un acceso venoso permeable. Y en ese momento tenemos entonces, pero ¿cuál es el detalle importante de esto? El detalle es que nos podemos desacomodar el traje de protección por querer canalizar una vena de emergencia. Entonces todo esto se tiene que hacer como un checklist antes de iniciar, porque no correr demasiado riesgo nosotros, ni someter a riesgo al mismo paciente. Tubos orotraqueales listos y probados con guía puesta, canular orofaringe, laringoscopio y videolaringoscopio listos y probados, ¿verdad? No, hasta el momento nos vamos a dar cuenta que no enciende como normalmente nos pasa, ¿verdad?
Todo esto lo tenemos que hacer en media hora. Según ya los lineamientos, entre cirugía y cirugía hay un espacio muerto. Luego de ese espacio muerto, hoy están permitiendo media hora de que se toma todo el personal para tener listo el equipo y luego, ¿cómo se llama?, hacer todo este chequeo. Equipos de carro de vía aérea completos. O sea, oigan, equipos de carro de vía aérea completo, ya no podemos estar solo con el laringoscopio y un tubito, tenemos que tener un carro de vía aérea, donde ya vamos a ver más adelante eso, los medicamentos listos y envasados, ¿verdad? Esto es como un flujograma de cómo tenemos que hacerlo, ¿verdad? Integrar el equipo de 2 personas, siempre cada uno con su EPT. Siempre el asistente tiene que estar al lado derecho. Normalmente nosotros, porque tenemos la máquina de anestesia en nuestra espalda y los tubos están al lado derecho, siempre el asistente está al lado izquierdo, pero no. La posición correcta de un asistente es en el lado derecho. ¿Y dónde tiene que estar la vena? De preferencia también en el miembro superior derecho. Preparar equipo y material de uso, la ventilación del equipo funcional, posición y monitorización básica. La monitorización básica, generalmente nosotros tenemos monitoreo de 5 parámetros, ¿verdad? Ya los de 7, donde van las invasivas, ya esos son para procedimientos especiales. Pero el monitoreo básico es EKG, saturación, respiración, temperatura y tiene que tener hoy en día la capnografía, ¿verdad? Colocar los filtros, colocar el plástico transparente, lo que hablábamos hoy, que se usan bolsas de 25 libras transparentes, la preoxigenación de 5 minutos a 5 litros con un adecuado sello de doble mano, ¿verdad? BC, inducción de secuencia rápida, laringoscopía directa con video o convencional, intubación, retiro de guía, luego ocluir el tubo con la pinza, neumotaponamiento, colocación de filtro, conectar el circuito, retirar la pinza, ventilar, verificación por capnografía de la intubación, ¿verdad? Colocar sonda orotraqueal y luego, nasogástrica, lo que significa que la sonda por la nariz o por la boca, ¿verdad? Pero es al estómago, no a la tráquea. Y el retiro del EPP. Esto es la forma como se usa la bolsa plástica, que soy yo aquí utilizando esto, se los traigo aquí con las imágenes porque en México así lo están haciendo. La forma en que lo estoy haciendo yo acá, lo hago siempre con la bolsa plástica. Ven que la mascarilla coginada está por debajo de la bolsa, los tubos están por encima de la bolsa y está fijado con esa cosa que tiene cuatro piquitos, que es para fijar el arnés de cabezales, ¿verdad? Este es un paciente de que se va a operar de una vesícula en un hospital privado que tiene 32 años. Y entonces se va a hacer una vesícula. Se va a intubar o mejor dicho, lo hago con un videolaringoscopio. Esto necesita mucho entrenamiento, no se debe desconectar como yo lo desconecté allí. Eso se lleva todos los tubos corrugados con la mascarilla